Bueno, damos comienzo al segundo video de la clase número 2 de Recría. Vamos a ver un concepto importante para esta unidad, que es el crecimiento compensatorio, los factores que lo explican y qué efecto tiene. Podemos decir que el crecimiento compensatorio es un proceso fisiológico por el cual un organismo acelera su tasa de crecimiento después de un periodo de restricción, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de crecimiento compensatorio, siempre vamos a hablar como una consecuencia de una restricción nutricional. Acá en este gráfico podemos ver y nos puede servir para explicar cómo sucede este crecimiento compensatorio. Si nosotros tenemos dos terneros Angus hermanos y lo destetamos con 155 kilos, como dice el gráfico, en el mes 1, y a uno de los terneros le damos una alimentación sin restricción, ¿sí? O sea, no lo restringimos, que es la línea roja, y al otro se le aplica una restricción nutricional. O sea, pensando en un sistema pastoril, el no restringido va a verdeos de invierno, ganando 800 gramos por día, ¿sí?, desarrollando todo su potencial, y el restringido va a un lote de pastura de mala calidad. ¿Sí? El no restringido, al estar en un verdeo de calidad, gana 800 gramos por día, como por ejemplo, para poder tirar un ejemplo, y el restringido gana 400 gramos por día. Entonces se los pesa a los dos a los 6 meses y vemos que tiene una diferencia lógica de 60 kilos, porque uno no estuvo restringido y el otro, al tener una pastura de mala calidad, estuvo restringido en todo ese tiempo. Entonces a los 6 meses uno pesaba 270 kilos y el otro pesaba 210 kilos, con una diferencia de 60 kilos. Después de los 6 meses, los dos terneros fueron al mismo lote, con una pastura de igual calidad, que era de buena calidad, pensando en una alfalfa, y donde se evaluó el desarrollo de esos dos terneros, ya novillitos desarrollados, en la segunda etapa de realimentación, que en el gráfico la tenemos a esta segunda etapa como engorde. En esa etapa de realimentación, los dos comían la misma pastura, que era de buena calidad. El no restringido siguió ganando sus 800 gramos y el restringido ganó 1000 gramos por día, o sea, 1 kilo. Entonces a los 12 meses, al finalizar la etapa, cuando se los pesa, los 60 kilos de diferencia que existían en el mes 6 ya no eran 60 en el mes 12, sino que eran 24 kilos, ¿sí? O sea que en la etapa de engorde o de realimentación, el restringido ganó 1 kilo por día y el no restringido ganó 800 gramos por día, como lo venía haciendo en la etapa de recría. Entonces, ¿qué observamos? Que en la etapa de realimentación o engorde, el restringido ganó más. Entonces, si ganó más kilos por día que el no restringido, eso se debe a factores que ahora lo vamos a ver. ¿Qué factores explican este crecimiento compensatorio que experimentó el restringido? Lo primero es analizar el consumo. En la etapa de realimentación, ¿sí?, a los dos novillitos recriados tienen el mismo consumo, porque el consumo está determinado por la edad, y estos tenían la misma edad. Si nosotros hablamos del gasto de mantenimiento, el no restringido era un animal que ya había desarrollado músculo, hueso y algo de grasa, porque nunca fue restringido, en donde su gasto para mantener toda su estructura, que nosotros lo denominamos gasto de mantenimiento, era mayor. Y el animal restringido, que era un animal más flaco, menos desarrollado, tenía menor gasto de mantenimiento. Y cuando uno analiza el valor calórico para aumento de peso,
el animal no restringido ya tenía algo de desarrollo graso, entonces para hacer 1 kilo, para ganar de peso, necesitaba mayor energía, porque tenía mayor energía para cubrir los mantenimientos, los gastos de mantenimiento, y necesitaba mayor energía para empezar a producir ya grasa, a diferencia del animal restringido, que su valor calórico era muy bajo, porque era un animal que no había desarrollado nada de tejido graso y tenía muy bajos gastos de mantenimiento. Entonces, en líneas generales, ¿por qué en esta etapa es más eficiente el restringido, que gana 1 kilo, versus el no restringido, que gana 800 gramos? Es que el delta de diferencia de energía a favor del restringido era mayor, entonces le quedaba más energía para ir a aumento de peso. Recuerden que las prioridades siempre en los animales es primero cubrir la energía de mantenimiento y después ir a aumento de peso. Entonces era mayor al tener menos energía que cubrir de mantenimiento, el animal restringido le sobraba más energía, tenía mayor delta que le permitía que vaya mayor energía a aumento de peso y que pueda ganar 1 kilo, a diferencia de el no restringido, que ganaba 800 gramos. Entonces se puede decir que el animal restringido en esta segunda etapa de realimentación compensó lo que dejó de ganar en la etapa de recría. Si nosotros analizamos lo que venimos hablando, miren este cuadro como que nos muestra un poco el consumo, los gastos de mantenimiento y los valores calóricos de ganancia de peso. Si nosotros tenemos animales que previamente venían ganando 1 kilo, 500 gramos o 250 gramos, ¿sí? Que es lo que buscaba simular un poco el gráfico. Si el animal ya venía ganando 1000 gramos, es típico ejemplo de un animal no restringido, en donde su peso inicial fue de 320 kilos y salió a los 115 días, salió con 415 kilos, o sea que ganó 800 gramos. Si nosotros vemos el que venía ganando previamente 500 gramos, entró más liviano con 265 kilos, salió con 371 y ganó 900 gramos. Y el que venía ganando 250 gramos por día, entró con 233 y salió con 279, o sea que ganó 1 kilo 200. Entonces eso explica cómo compensan en esta etapa, teniendo en cuenta su nutrición previa, ¿sí? Entonces la capacidad que tienen estos animales de compensar. Si uno ve las megacalorías de energía metabolizable por día para el mantenimiento, ve que la demanda más alta de energía metabolizable para mantenerse lo tenemos en el ejemplo de el no restringido, que venía ganando 1000 gramos, 1 kilo por día, versus a los que fueron restringidos, ya sea ganando 500 gramos o 250 gramos, que es menor ese gasto de mantenimiento. El valor calórico, que habla de la cantidad de energía para hacer 1 kilo, ¿sí? Para ganar 1 kilo, también es mayor el valor calórico del no restringido versus los restringidos. Y la conversión, pensando en cantidad de alimento para hacer 1 kilo de carne, también en esta etapa los mejores fueron los más restringidos. Lo que hablamos recién del incremento calórico, no es lo mismo hacer 1 kilo de músculo, como lo muestra este gráfico, que es la composición de los tejidos, que hacer 1 kilo de grasa. Si nosotros miramos la composición, vemos que el músculo, el 75% es agua, el 20% es proteína y solamente el 5% es lípido. Y el costo energético media calorías por kilo es de 3,1. Si nosotros hablamos de grasa, la grasa solamente el 15% es agua, lógicamente no tiene proteína, y el 85% es grasa, y el costo energético es 10,8. Entonces ahí vemos como un animal que no es restringido y que ya en la etapa de recría ya algo de grasa empezó a deponer, vemos que seguir aumentando de peso ya juega un factor importante el costo energético, porque ese animal ya algo de grasa está deponiendo.
Diferente es el animal que fue restringido, que no desarrolló para nada grasa y que rápidamente, al tener una dieta de buena calidad, no es tan demandante en términos energéticos para hacer 1 kilo de carne, porque sigue desarrollando músculo y no tiene nada de desarrollo graso. ¿Qué efecto trae esta restricción nutricional sobre la duración de la invernada y el peso de terminación? A los 12 meses nosotros teníamos el no restringido, que ya pesaba 390 kilos, porque desde que se destetó hasta el mes número 12, ese animal tiene 18 meses de edad y 390 kilos, quiere decir que ganó en todo este tiempo un promedio de 800 gramos. Entonces, a los 12 meses ese animal está terminado, está gordo, está listo para faena. Si uno evalúa el restringido, ve que es un animal que está desarrollado pero flaco. Entonces, como consecuencia, el animal restringido vamos a necesitar mayor peso de terminación, ¿sí? Probablemente para este ejemplo a la izquierda vemos que va a ser un animal que se va a terminar arriba de los 400 kilos, porque al haber sido restringido ha desarrollado más caja, y al desarrollar más caja es un animal que vamos a necesitar más kilos para terminarlo, y se va a alargar el tiempo. En lugar de terminar con 12 meses como el no restringido, lo vamos a terminar al animal a los 15 meses. Entonces, ¿qué efecto tiene esta restricción? Es en los meses de terminación, en el tiempo que se alarga, y en el peso de terminación, que va a ser mayor, ¿sí? Si uno evalúa estos dos animales, podemos decir que el animal restringido es más eficiente que el animal no restringido solamente en la etapa de realimentación, o sea, del mes 6 al mes 12. Pero si uno evalúa la eficiencia biológica del animal teniendo en cuenta el mes 1 al mes 12, el animal más eficiente es el no restringido. ¿Y por qué pasa eso? Porque al no restringirlo, ese animal ha expresado su potencial genético en toda la etapa, ¿sí? Entonces, una cosa es analizar la eficiencia en la etapa de realimentación, en donde ahí sí es más eficiente el restringido, por lo que decíamos recién de su menor gasto de mantenimiento y mayor delta energético para producir, para ganar peso. Pero si uno evalúa en todo el ciclo, desde el mes 1 hasta el mes 12, el animal más eficiente es el no restringido, porque es el que mayormente expresa su potencial genético, porque nunca le faltó alimento de calidad y pudo expresar lógicamente y desarrollar todo su potencial para este caso. Entonces, este crecimiento compensatorio nos sirve para entender que es una consecuencia de la restricción, y esa restricción de 400, de 300, de 200 gramos va a depender básicamente de mi peso final de faena. Si yo necesito hacer un animal más liviano y no voy a tener restricciones tan marcadas, porque si no, ese animal no lo voy a poder terminar más liviano y me va a pasar como la curva azul, que lo voy a tener que terminar más pesado y de mayor tiempo, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para entender qué es lo que pasa cuando yo restrinjo mucho en la recría. El animal compensa, y ese crecimiento compensatorio hace que la duración del engorde y el peso final de faena sean mayores, ¿sí? Entonces, ya conociendo esto, yo después tengo que adoptar estos manejos a la hora de pensar a dónde yo quiero llegar. Si yo quiero producir un animal joven y pesado, probablemente tengo que pensar en no restringir tanto, porque esa restricción severa me puede llevar a más tiempo y terminar un animal más viejo y más pesado, lógicamente, ¿sí?
Efectos de la restricción y del crecimiento. ¿Qué efecto tiene? Que mayor peso de terminación, mayor duración hasta la faena, dura más la etapa de engorde, y tiene menor eficiencia biológica en todo el ciclo. Como decía recién, el animal restringido tiene menor eficiencia en todo el ciclo. Entonces eso es mayor eficiente solamente en la etapa de realimentación, pero en todo el ciclo tiene menor eficiencia biológica. Es clave que esto quede bien claro para poder comprender el tema. Y por último, cuando hablamos de la relación de la recría con los dos eslabones, tanto la cría como la engorde, en la clase ustedes van a tener algunos trabajos que habla del impacto que tiene, pensando en los sistemas de cría, la nutrición temprana de los terneros y cómo impacta en el desarrollo de la recría. También trabajos que muestran que a través de la programación fetal se conoce el desarrollo muscular y adiposo de los rumiantes. Entonces nosotros generalmente decimos que la recría comienza en el destete, pero ya el impacto de una buena recría lo tenemos desde el ternero en forma de feto, nutriéndose de la madre, en donde hay trabajos que muestran el impacto que tiene la nutrición en el último tercio de gestación de la madre sobre el desarrollo del número de fibras musculares en la etapa de recría, o la calidad de la carne generada desde el inicio del feto, con el desarrollo correcto de preadipocitos, que son los promotores que van a impactar después en la grasa intramuscular, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la recría con la cría, si bien nosotros decimos que empieza en el destete, en realidad ya desde el feto dentro del vientre de la madre se empiezan a generar estas divisiones de las fibras musculares y de los preadipocitos que me van a impactar en el desarrollo de la recría. Entonces, prestarle especial atención ya desde la nutrición de la madre, que ya me está impactando en el desarrollo de la recría. Y el otro factor, como decía antes, la nutrición temprana, sobre todo en hembras. Van a tener ahí un trabajo para leer en donde muestra cómo la nutrición temprana mejora la tasa de celos a la hora de pensar en entores precoces o tempranos de 15 meses, y cómo impacta esa nutrición temprana y el desarrollo de la recría para lograr buenos índices en el rodeo de reposición de 15 meses. Y con respecto a la relación con la recría y el engorde, la influencia de la ganancia de peso y el correcto crecimiento sin engrasarse van a repercutir positivamente la terminación, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de las dietas, lo que hablábamos antes de cómo impacta los correctos aumentos de peso y porcentaje de proteína bruta para desarrollar músculo y hueso, que después en la etapa de terminación, ya sea corral o a campo, vemos cómo impacta y acorta el ciclo de engorde, y tenemos mejores ganancias de peso, ya que está tan bien desarrollado ese ternero, ha desarrollado tan bien la proporción de músculo, que después solamente le queda desarrollar el tejido graso y tenemos un animal terminado. Bueno, para ir cerrando, me parece algo sumamente importante que podemos remarcar cuál es el producto de la recría. Bueno, acá una foto propia de estas son recrías a pasto que se hacen en el norte de Córdoba, en donde es un ejemplo de un animal que está bien desarrollado, que tiene buenos cuartos traseros, que ha desarrollado musculatura, que ha desarrollado profundidad, y que es el producto terminado de la recría y que está listo para entrar a la etapa de engorde, ¿sí? Entonces, eso es como para que puedan ir teniendo en cuenta cuál es el producto en el cual nosotros tendríamos que llegar.
Por otro lado tenemos acá también estos novillos que van a entrar a feedlot, en este caso van a cuota 481, en donde vienen de una etapa de recría con diferido burlanda, y esto es en el mes de diciembre, en donde están comiendo ya algo de verde, y pasan en enero al engorde para salir a la venta en el mes de marzo, abril y mayo, ¿sí? Ahí también vemos el desarrollo, son animales desarrollados pero flacos, que ahora hay que meterle los kilos de terminación. Acá por último vemos los animales de recría que están también cuota 481 ya en el feedlot. Estos recién entran en feedlot, en donde la idea acá es generar grasa para que este animal ya quede terminado para exportación. Cuando hablamos de mal manejo de la recría, ¿dónde lo vemos reflejado? Bueno, este es un exceso de ganancia de peso en hembra, en donde rápidamente se engrasan el asado, que ahí lo vemos con la flecha colorada, ¿sí? En donde por eso siempre discutimos que cuál es la correcta planificación de la recría. Si yo excedo la ganancia diaria de peso, puedo tener como consecuencia un sobreengrasamiento en algunos cortes, como en este caso. O en la última foto vemos cuando dos animales, en donde a la derecha vemos un animal que ha sido tan restringido que después en la etapa de terminación lo que no lo ocupo con músculo lo estoy tapando con grasa, y eso después a la hora de evaluar la calidad de la res o cuando llega al frigorífico, hay una etapa en donde en el frigorífico, en la etapa final, te castigan las mermas por exceso de grasa, y es básicamente todo eso que te lo descuentan porque no tiene valor comercial, ¿sí? Comercial en términos de producto cárnico. Y es un ejemplo de una baja ganancia de peso, recría en donde han sido muy restringidas, y en la etapa de terminación todo lo que no se desarrolló bien con músculo fue a terminarse con grasa, que después nos juega en contra porque nos terminan castigando el precio de las medias res en la etapa de la industria, ¿sí? Entonces, y a la izquierda vemos un correcto desarrollo del músculo y un correcto deposición de grasa que le da calidad a la media res. Entonces estas dos fotos son ejemplos de cuando yo me excedo de ganancia de peso en la recría, o cuando yo restrinjo mucho y no permito que se desarrolle el músculo y el hueso. Bueno, esto es un poco un resumen rápido, pero sería importante que podamos profundizar en los horarios de consulta estas temáticas, así que nos vamos a mantener comunicados.